Estamos. Entonces vamos a... No sé si tú puedes ver, John, ahí. Se me ha salido la imagen del... Sí, no, se quedó la imagen congelada, no te veo bien, se quedó congelada. ¿Vos me ves a mí? Ya, ahora sí. Listo, Estamos. ahora sí está. Ahora sí. Bueno, Bueno, entonces, bienvenidos todos. Vamos a continuar con las sesiones de introducción a la psicología analítica. Eh, el día de hoy la idea es revisar la segunda sesión, ¿no? ¿No? sí, es revisar la segunda sección que trata más que todo como de preguntas que le realizaban a Jun algunos de los participantes y vamos a ver pues que también él daba unas respuestas algo lúcidas, unas respuestas bastante interesantes y algunos participantes pues en este caso pues de la doctora Angulo pues que así Angulo parece, sino que en ese momento me falla la memoria que tampoco está pues como de acuerdo con ciertos puntos de vista pues que planteaba Jun, pero esta segunda sección se va a enfocar más que todo como en dar respuestas al primer caso de esta muchacha de 15 años que fue pues como un motivo muy interesante para que Jun se empezara a interesar digamos por fenómenos psicológicos, por fenómenos que iban más allá del entendimiento humano y que fue para él un gran digamos, un interés entrar por estos intereses de la psicología y máxime cuando ya le iba de la mano para comprender esto de autores como Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, y en el caso también de Nietzsche. Entonces, vamos a hacer en lo posible como de tocar los principales puntos. Ya Roberto y yo ya conversamos, él sacó las principales ideas de este texto. Vamos a intentar como amplificarlas un poco más, dar nuestros comentarios y a medida pues que vaya avanzando este Facebook Live, ustedes también nos pueden ir dejando preguntas sobre algunas inquietudes que van teniendo en relación al texto. Bueno, quiero aclarar algo que este es uno de los textos pues que tanto Roberto como yo recomendamos mucho para iniciarse en este caso como de la psicología junguiana, como para conocer todo ese desarrollo histórico que tuvo y que Jung dictó en el año de 1925, que ya era como un Jung que ya se había separado mucho de Freud y que ya está empezando como a entrar a considerar lo que es la teoría de tipos psicológicos. Ya más adelante ya empieza a tener tanto la constitución tanto del inconsciente colectivo y de los arquetipos y de otras ideas mucho más amplias, ya muy separadas de toda la concepción freudiana del líbido, pues en este caso de lo sexual, ya de los mismos complejos como estructuras que condicionan también nuestra personalidad o comportamientos que se asientan mucho en nuestra psique y que a medida de ellos los proyectamos y en el mundo con los demás y también con nosotros mismos también. Entonces, Roberto, vamos Entonces, entonces. en la primera sesión habíamos comenzado hablando de esta idea de Jung, ¿no? De que la psicología analítica requiere un conocimiento muy amplio, ¿no? De muchos campos. Básicamente hablamos de eso, ¿no? De una concepción amplia de la psicología frente a una concepción reduccionista, que es lo que predomina, impera hoy en día, ¿no? Después, básicamente, Jung va hablando de cómo él fue llegando a este idea de lo inconsciente, ¿no? Y el contacto con esta prima que tenía estos fenómenos de medium, de De medio. mediunidad, y que él trataba de explicar desde la idea de la compensación, ¿no? Que esta prima había tratado de compensar una vida de fracasos, insatisfacciones, desarrollando una personalidad interesante, ¿no? Entonces, Jung también habla de su primer contacto con Nietzsche en esta primera parte, pero que no llega a entender la profundidad de su pensamiento, ¿no? Pensamiento que va a ser muy importante después en su obra, incluso dedica un seminario muy extenso que ha dado lugar a 2 libros, de los cuales solamente se ha traducido uno recién el año pasado al español, y según algunos es una de las obras más importantes de Jung, ¿no? Los seminarios sobre Nietzsche, sobre el Zaratustra de Nietzsche. Y también va a hacer referencia a cómo él llegó a su teoría de los complejos autónomos, ¿no? Por sí mismo, antes de su contacto con Freud, y cómo él había leído la interpretación de los sueños, pero no le había prestado importancia todavía a la teoría de Freud en 1903, ¿no? En 1906 va a entrar en contacto Jung
con Freud, va a establecer una correspondencia, ¿no?, muy intensa, y después una relación de cooperación que va a durar 7 años, hasta 1913, ¿no?, donde se da su ruptura. Pero Sí, lo bueno de este libro es que es un libro que permite un desarrollo histórico, ¿no?, de sus ideas. Lo malo es que no profundiza, ¿no?, en las sí. ideas. Sí, eso es algo pues que tiene pues como un poco el texto, porque es más que todo como para personas no legas, en este caso pues que no están muy en profundidad del pensamiento junguiano, pero que aún así desarrolla como ciertas ideas en relación con lo que estaba mencionando Roberto, como la autonomía de los complejos, que es fundamental que él ya había llegado a esta idea, sin que aún tuviera pues como un conocimiento muy amplio que en realidad es un complejo, sino que él cuando empezó a analizar en este caso como su prima como medium y empezó como empezar a analizar toda esta situación que ella estaba teniendo a nivel paranormal. Entonces, él empezó ahí como a darse cuenta que en realidad hay complejos o hay ideas que nos estructuran, pero que nosotros no nos damos cuenta de ellas, que nosotros no somos conscientes de ellas, que nosotros no logramos asimilar y entender el porqué de ciertos patrones de comportamiento, de ciertas conductas de relación, o por qué en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, momentos o experiencias, tendemos a tener ciertos tipos de comportamientos de los cuales yo no soy consciente, porque podríamos tener como por ejemplo cuando una persona llega a consulta y te dice, ay doctor, pero tengo problemas con mi pareja porque él dice que yo soy que yo soy muy celosa, que yo soy muy posesiva con él, pero en realidad yo no soy así, yo no sé por qué actúo así con él, yo no sé por qué no me doy cuenta de este tipo de circunstancias o de patrones de comportamiento que me llevan como a reaccionar así frente a la experiencia que estoy teniendo con mi pareja. Entonces, de ese tras de yo no sé por qué actúo así, yo no sé por qué me lleva a comportarme así o actuar así, es que hay un complejo autónomo que nos está gobernando, hay un complejo autónomo que está dirigiendo o está intencionando nuestra vida sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta. Entonces es ahí donde queremos tocar algo de de esta segunda sección, cuando Jung establece que el objetivo del análisis es hacer conscientes los contenidos inconscientes, con objeto de evitar tales errores, inflación, regresión. El problema entonces consiste en trasladar el material a la conciencia. Entonces es aquí donde muchas veces Jung hace dar cuenta en este pedacito del texto que en realidad toda la función de un análisis es entrar como a mirar qué patrones de comportamiento, qué emociones, en qué situaciones nuestra vida se está jodiendo tanto o se está complicando tanto muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta, o cómo nuestras relaciones en el día a día con nuestros amigos, con nuestros padres, nuestras relaciones laborales, nos están anulando tanto psicológicamente, nos están anulando tanto existencialmente, que no posibilita, es decir, como que nuestra vida a nivel psicológico siga teniendo un desarrollo, que nuestra vida psicológica vaya en una intención constante de querer entendernos, de poder, voy a utilizar una palabra, es decir, de poder construirnos mucho más psicológicamente sin que ciertos patrones de comportamiento estén gobernando tanto nuestra vida. Entonces, cuando Jung plantea esa idea de hacer consciente lo inconsciente, es no tanto de reducir los errores, porque aquí hay que hacer énfasis en esto, no es tanto de reducir los errores, sino de ser consciente de cómo esos errores que muchas veces pensamos que son inconscientes, tienen una carga inconsciente de complejos que todo el tiempo nos hacen repetir constantemente situaciones o experiencias. Entonces, el análisis en este caso ayuda a ampliar un poco más la situación de esos errores, mirar qué matices tanto inconscientes están funcionando, ya sea unos complejos primarios, el complejo paterno, el complejo materno, que nos están haciendo entrar en nuestra vida en una sumisión total, en un error constante, sin que la podamos amplificar mucho más desde diferentes experiencias, que es en este caso que lo que pasa con esta muchacha que, como mencionaba Roberto, que después de llevar una vida de modista simple, de llevar una vida medio monacal, sencilla, sin algún sentido importante para ella, sin un propósito para ella, entonces
cómo ella, por medio de esta experiencia del medio, no de este complejo autónomo, ella se está dando cuenta que su vida era significativa, que ella era importante en medio de esa relación, de esas experiencias de paranormales, cuando ella era un medio y que le podía ofrecer respuestas interesantes a quien en ese momento participaban de esos círculos, de ese círculo espiritista para escuchar este medium. Entonces, es ahí cuando Jung hace relevancia que si esta muchacha se hubiera podido someter a un análisis, a una experiencia, se hubiera podido dar cuenta de dichas constituciones experienciales, comportamentales, para empezar a significar su vida de una manera mucho más amplia. Por eso ella en un momento ya empieza como, da un estado, como lo va a mencionar, como de enantiodromía, que es un concepto muy importante en la psicología junguiana, cuando pasamos de un estado a otro y que nos da la posibilidad de construir nuestra vida de una forma mucho más consciente. Entonces esta muchacha al último también se convirtió como una persona bastante interesante, llegó a estar dentro de la clase alta, digamos, como una gran modista también, pero entonces eso también sea por la misma experiencia constitutiva que ella estaba teniendo y también como una función compensatoria, pero que ella necesitaba poder analizar y comprender para que su vida no girara en torno a lo mismo y le diera un siguiente paso. Entonces, es decir, que tanto las circunstancias inconscientes son las que están determinando todo el tiempo nuestra vida. Todo, en muchas circunstancias siempre la están dimensionando, intencionando, en muchas circunstancias hasta incluso nos damos cuenta del por qué elegimos ciertas parejas y en por qué en ciertas circunstancias también no las podemos asimilar o entender ciertas experiencias porque estamos dominados por estos complejos autónomos y por estos contenidos inconscientes que constantemente nos están llevando a cometer errores y constantemente nos están complicando mucho más la vida, pero que no dimensionamos y no entendemos y estamos siempre en función de ellos. Entonces, en el caso de esta muchacha, cuando ella ya logró como compensar un poco más su experiencia, compensar mucho más las situaciones que ella estaba viviendo como espiritista, porque hay una función que es compensatoria o como una función que es intermediadora y que le posibilita a ella como estructurar mucho mejor su personalidad para que pudiera responder de manera más adecuada, digamos, como a los fenómenos que se le estaban presentando a esa época sin tanto dominio de lo inconsciente, le posibilitó a ella como darle nueva posibilidad o nuevas formas de entender su vida sin estar tanto al mando de los contenidos inconscientes, no sin cometer errores, sino de ser consciente de esos mismos. Por eso en el análisis es tan importante estas circunstancias y hay que tener también mucho cuidado cuando llegan ciertos terapeutas o ciertos profesionales de la salud mental para entrar a corregir nuestros errores o a entrar a corregir nuestra vida o a decir esto no se hace por tal y tal cosa, porque eso es moralismo barato. La función del análisis es como entrar a ser consciente de esos errores, amplificarlos, digerirlos, comprenderlos, asimilarlos, darle un lugar y mirar a partir de ellos cómo podemos amplificar nuestra vida y cómo a partir de ellos estábamos cometiendo constantemente patrones, comportamientos, actitudes, proyecciones, o porque hasta incluso giramos también en los mismos trabajos o en las mismas parejas y no podemos ir un paso mucho más allá. Entonces eso es algo que es muy importante, digamos, en el proceso analítico o la importancia de poder hacer consciente lo inconsciente. Bueno, entonces vamos a seguir con el texto, ¿sí? Con el texto de introducción a la psicología analítica. Entonces, en la primera parte se plantea este caso de esta chica medium, ¿no? Y en la segunda sesión, básicamente son preguntas, como dice John, a partir del texto. Entonces, cuando Jung plantea, ¿no? Cuando le plantean la pregunta a él, si es que esta chica hubiera podido evitar estos errores, ¿no? Desarrollar esta personalidad, ¿no? de medium para compensar en el caso de que sea así, porque no podemos tampoco reducir ese fenómeno a una interpretación psicológica, ¿cierto? No, nosotros no estuvimos ahí para decir que era una mera compensación lo que hacía esta chica. Entonces, Jung responde que, bueno, justamente el análisis, al tratar de ser consciente de los contenidos inconscientes, busca evitar esos errores, ¿cierto? Entonces, como decía Jung, básicamente la mediación entre lo consciente y lo inconsciente, lo que Jung va a llamar la función trascendente,
va a evitar que nosotros seamos tomados por estos complejos o estos contenidos inconscientes que cuando no los vemos, no los integramos, tienden a empujarnos, ¿no? A ciertas situaciones. Entonces, sin embargo, hay dos cosas hay que señalar, ¿no? Lo primero es que el análisis de esos contenidos no es un análisis netamente intelectual, ¿no? Cuando Jung plantea la teoría de los complejos, él diferencia claramente entre el contenido del complejo, que serían las características, ¿no? Cómo se forma, qué lo compone, cuáles son sus contenidos, digamos, psicológicos, y la carga del complejo, ¿no? O sea, el aspecto cuantitativo, va a decir Jung, del complejo, Sí. que tiene que ver con la cantidad de energía psíquica atrapada ahí en forma básicamente de emoción. Entonces, en última instancia, lo que hace que se fije un complejo no es la situación o el contenido, sino es la carga afectiva, ¿no? La carga Entonces, afectiva que cuando tiene. hablamos de una elaboración, una revisión, un volver consciente, un contenido inconsciente, no estamos hablando de una labor meramente intelectual, sino de una labor que moviliza la energía psíquica, la energía emocional, ¿no? Y que muchas veces esa movilización se va a expresar en formas de, digamos, emoción, digamos, sensación corporal o incluso imágenes, ¿no? Sueños, símbolos que van a emerger de ese proceso. Entonces, no debemos entender la labor del análisis junguiano como una labor, digamos, de análisis clásico, no meramente intelectual. Es una forma de análisis que digamos, involucra mucho la carga afectiva, ¿no? Lo emocional. Eso es importante. La segunda observación que tendremos que hacer, ¿no? Es que básicamente en la mirada junguiana no es que uno tenga lo inconsciente, o sea, el inconsciente lo tiene a uno. Entonces, cuando hablamos de volver consciente, estamos hablando más de diferenciar, ¿no? Entre los contenidos conscientes e inconscientes y amplificar, digamos, ampliar nuestra conciencia de estos contenidos, que en volver consciente lo inconsciente en el sentido clásico, porque, digamos, lo inconsciente no podemos meterlo jamás dentro de la conciencia. Lo inconsciente es mucho más vasto, mucho más amplio. Entonces, digamos, me parece que es importante esa doble aclaración, ¿no? No sé qué piensa John de esto. Y también lo que dice Jung, ¿no? Que al final nadie puede evitar que la persona se equivoque, ¿no? El analista nunca puede estar seguro, dice, de que el paciente abandone una forma equivocada, no va a echar algo valioso, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cuando empieza la terapia puede perder también elementos que antes le daban mucha eficacia, ¿no? Por ejemplo, una persona muy obsesiva puede ser muy eficaz en ciertas cosas de la vida, ¿no? Entonces, en la medida uno va trabajando su personalidad, puede también ir de alguna manera descartando ciertos aspectos, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Sí, mira que es muy importante tener eso, pues que es bueno considerar ese aspecto porque el problema muchas veces que pasa dentro del análisis es que se intenta, o algunos analistas intentan sacar complejos, sacar patrones de comportamiento que, como dice Roberto, en ese momento la persona necesita eso para poder ser eficaz, para poder funcionar, para poder responder a las demandas que le está planteando también el entorno y que en este caso los contenidos inconscientes siempre nos va a superar. Es decir, como está mencionando Roberto, es que es tan sumamente vasto, es tan sumamente, es como decir, cargante, es decir, porque es demasiado el contenido que siempre va a existir allí y que siempre nos va a dar la posibilidad de poder dimensionar de una manera mucho más amplia nuestra vida, que en este caso es la crítica que Jung le hace a Freud de reducir solamente lo inconsciente a cuestiones de represión. Y para Jung eso es, pues, no está de acuerdo con esta apreciación porque el inconsciente es una amplitud tanto de elementos positivos, de elementos también negativos, de elementos que nos pueden ir dando como esa posibilidad de ampliar mucho más nuestra vida. Entonces, cuando se está en un análisis, también hay que tener en cuenta también cómo se están trabajando estos contenidos inconscientes, porque no se pueden entrar tampoco a reducir. Y, y en este caso también de lo que es posibilitar muchas veces en el caso del proceso analítico es generar esa diferenciación, como estaba hablando Roberto, de que cómo esto nos constituye, cómo esto nos mueve, mirar cuál es la carga, en este caso cuantitativa, que tiene muchas veces un complejo, cuál es la carga afectiva inconsciente que tiene ese complejo y que nos
y que nos pueda dar esa posibilidad de dimensionarlo o quitarle o diferenciarnos de eso de una manera consciente, darle lugar en la vida, es decir, que se manifieste, que se mueva, que constituya, pero que no nos entre a dominar todo el tiempo, porque si no, no podríamos, es decir, que nuestra vida psicológica se esté enriqueciendo y se esté ampliando mucho más desde otros puntos de vista. Y es por eso que a muchas personas cuando se hablan de salir de la zona de comodidad, de esa zona de confort, pues como se dice en inglés, es también tener en cuenta que en esas zonas de confort también hay cierta carga de afectiva, energética, que tiene un complejo que no nos da esa misma posibilidad de poder enriquecernos mucho más y ampliar mucho más la mirada, en este caso, de nuestra vida. Y es ahí cuando Jung también está mencionando en parte de este texto, de esas respuestas, en este caso a la primera sección de su prima, es que más allá de esa función compensatoria, como está mencionando Roberto, que no se da todo el tiempo, sino que es una posibilidad, porque es importante mencionar que dentro del análisis no se puede hablar de verdades absolutas o de que esto es así, sino que es que hay que hablar de posibilidades. De posibilidades, ¿por qué? Porque las posibilidades dentro del análisis van a dar muchas más miradas, van a dar más comprensiones, van a dar más perspectivas, nos van a dar mucho más enriquecimiento a la hora de entrar a comprender lo que es este tipo de patrones de comportamientos inconscientes, en este caso estos complejos. ¿Correcto? Uh-huh. Va. Entonces, otra idea importante de esta segunda sesión va a ser la del error, ¿no? Jung va a mencionar muchas veces que mucha gente toma una analogía, ¿no? La analogía del bebé, ¿no? Que es bañado en la tina. Entonces, muchas veces hay gente que queriendo botar el agua sucia, el bebé también bota al bebé, dice, ¿no? No en este texto, pero en otros textos va a hacer esa referencia, que quiere decir que muchas veces las personas están acostumbradas a la idea de que los errores, los fracasos, los aspectos negativos no son parte del proceso, ¿cierto? Y en la mirada junguiana todo es parte de la individuación, todo lo que nos pasa es parte del proceso. Entonces, en el libro rojo también Jung menciona eso, ¿no? Menciona que el espíritu de este tiempo le gusta reconocer la extensión, pero no lo profundo, ¿no? Y lo bajo. Entonces quiere decir que al ego no le va a gustar nunca reconocer sus fracasos, sus errores, sus debilidades, ¿no? Los aspectos de la sombra, digamos. Entonces lo va a rechazar. Entonces, de ahí que diga, ¿no? Que Platón afirmó el principio de que me es imposible contemplar algo feo sin tomar algo de ahí, incorporarlo en la propia alma. Del mismo modo, es igualmente imposible entrar en contacto con lo bello sin reaccionar a ello. Entonces, ya de inicio, el proceso psíquico incluye luces y sombras, incluye éxitos y fracasos. Entonces, todo es parte de este proceso. Y muchas veces la puerta de entrada a una transformación profunda va a ser un fracaso, una crisis, un error, ¿no? Entonces, muchas veces esos puntos, ¿no? Del contacto con la sombra son lo que nos permiten muchas veces iniciar un camino serio de transformación, ¿no? En la búsqueda del Grial, por ejemplo, se le dice a Percival que el castillo del Grial está cruzando un río, ¿no? Bajando una montaña, girando a la izquierda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cruzar el río es un símbolo muy frecuente, ¿no? Incluso en el budismo, ¿no? Buda dice que mucha gente va de una orilla a la otra, ¿no? Corriendo de un lado al otro en la orilla, cuando lo que tiene que hacer es cruzar del otro lado, ¿no? Entonces implica un cambio, ¿no? Implica dar un paso, ¿no? Ir más allá de lo conocido. O sea, cruzar el río es atreverse a ir más allá de lo conocido. Eh, Bajando una montaña es entrando, ¿no? En el mundo interior, el proceso de descenso, ¿no? De contacto con el mundo interior. Y la izquierda es Una el lado del catábasis. inconsciente. La izquierda es el lado del inconsciente, el lado del sentimiento. Entonces muchas veces son estas situaciones de la vida las que nos llegan a conectar con esa profundidad, con ese mundo interno, ¿no? Los que ponen en marcha el proceso de individuación. Entonces, también Jung va a hablar y va a decir que en la juventud la libido abarca grandes posibilidades, ¿no? Pero que en la ancianidad se va contrayendo, ¿no? Entonces, se entra en un proceso más vertical,
de contacto, ¿no? De contacto con el mundo interno. En cambio, en la primera fase de la vida, el movimiento es más de expansión hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo social, digamos. Sí, Entonces, se creía antes que el modelo junguiano era un modelo básicamente para la segunda mitad de la vida, ¿cierto? Que el freudiano y el adleriano se encargaban, bueno, del desarrollo del yo, y que básicamente el modelo junguiano era para gente que quería individualizarse y dedicarse a buscar su sí mismo, ¿no? Contactar su mundo interior. No es así hoy en día. Hoy en día la psicología junguiana es una psicoterapia completa que abarca tanto la psicoterapia como el análisis, ¿cierto? Wow. sí. Bueno, mira, aquí hay una idea que yo quiero rescatar en relación a lo que vos estás diciendo, Roberto. Es cuando Jung menciona, la fantasía es una función creativa. Las personas usan las fantasías con el fin de encontrar salidas al estancamiento en sus vidas. Esta idea a mí me gusta mucho porque ahí es donde, cuando hablamos de fantasías, hablamos también de ese proceso de imaginar, de entender, de comprender, de reflexionar en función de estas imágenes que están constituyendo nuestra vida, de esas fantasías que nos pueden dar a nosotros la posibilidad de ampliar nuestra vida de una manera mucho más amplia. Y ahí es, por ejemplo, que Hillman dice algo muy, muy bonito, que las fantasías son ficciones que curan el alma. Entonces, es decir, y ahí podemos tomar el caso de cómo la fantasía siempre va a tener como un poder de intencionar nuestras vidas, un poder de comprender mejor este proceso de individuación, estas catábasis, cuando hacemos ese descenso a nivel de conciencia para ponernos en contactos con los contenidos inconscientes, con la sombra, para poder asimilarlos, entenderlos, porque una de las funciones que tiene la psique es la fantasía, es la imaginación, es lo que nos Bien. da Es el curioso, enriquecimiento. Sí. curioso en el mito de Pan, ¿no? Que había sido abandonado por la madre Pan, ¿no? Sí, Y que tenía todo este impulso sexual que no había sido estructurado, ¿no? Porque un poco la función de la madre es estructurar ese impulso primario del niño, ¿no? En el mundo social. Y entonces Pan perseguía a las ninfas, ¿no? las Para ninfas. violar. Uh-huh. Y bueno, y Apolo, que había sido el tutor, ¿no? Curioso, ¿no? Como Apolo, el dios de la razón, ¿no? De la conciencia, es el tutor de Pan, ¿no? Esta fuerza más primitiva, más de la naturaleza, ¿no? Instintiva, de lo fecundo, ¿no? Entonces, Apolo le enseña, dice, el arte de la masturbación a Pan, ¿no? Entonces, que si podemos asociar la fantasía con la masturbación, ¿no? Como esa capacidad de la psique, digamos, de elaborar a través del fantaseo la frustración, ¿no? O la incapacidad de satisfacción del alma, ¿no? En cierta medida, ¿no? Entonces, decía Merlí, no sé si has visto esta serie Merlí española, que No, la masturbación, no le claro, puedo que a la encontrar. masturbación había que darle un Nobel, ¿no? Porque, bueno, gracias a ella el hombre podía canalizar sus angustias, ¿no? Sus tensiones, sus frustraciones. Y entonces, ese arte de la masturbación, digamos, que es un símbolo también, a mí me gusta la idea que plantea Carlos Baiton, ¿no? Que puede haber una fantasía estructurante que es creativa, pero también otra que es defensiva, ¿no? Entonces nosotros podemos fantasear, ¿no? Como una forma de evadir la realidad, y por más que sea una forma evasiva, una sublimación o lo que queramos, tiene una función psíquica también, ¿no? O sea, está cumpliendo una función. Sí, Pero hay otras fantasías que son creativas, ¿no? Transformadoras. sí, por ejemplo, mira que una de las fantasías que se da también en función de la misma masturbación es que es la semilla o que cuando se llega al orgasmo es como ese contacto que se puede dar, digamos, con Dios. Es decir, como es la posibilidad que el ser humano tiene a través para conectarse con esa parte más sagrada y más sublime que él tiene. Es decir, pues hablándolo en términos simbólicos también. Entonces, por eso es que hay en muchas culturas que están en total desacuerdo con la masturbación y hay otros que sí están de acuerdo con ella porque es la misma posibilidad que tiene el ser humano para entrar a conectar como con esa parte divina que tenemos a través del orgasmo. Entonces es también algo que es muy funcional y como estaba diciendo también Roberto, es mirar cómo cada quien fantasea con la masturbación. ¿Qué lugar cumple esa fantasía de la masturbación en la persona? La Que es masturbación muy como importante. símbolo, ¿no? La Claro, masturbación como como símbolo símbolo.
Y como imagen, y como imagen, porque es la imagen lo que nos va a dar esa posibilidad de entrar a constituir el símbolo cuando lo entramos a cargar de una manera afectiva e intelectual. Porque, digamos, Y mira, en ese sentido, la conexión vivencial, ¿no? Porque, digamos, toda teoría, toda filosofía, toda psicología puede ser una masturbación, digamos, en el sentido de que puede ser una forma evasiva, ¿no? Una forma de evitar, digamos, el contacto con nuestra propia alma, con nuestros propios contenidos. Como decía Jung, cuando uno explica los procesos internos, los símbolos, mata esos procesos, ¿no? nos mata. Entonces yo diría que la fantasía puede ser, digamos, una evasión también de los propios procesos y del propio conocimiento, igual que todo, igual que el arte. Puede haber arte que conecta y arte que desconecta. Puede Sí. haber encuentros humanos que te conectan y otros que te desconectan. El sexo te puede conectar o te puede desconectar. La religión te puede conectar o te puede desconectar. Entonces hay una diferenciación también importante que hace Jung entre lo que es la fantasía y lo que es la imaginación, ¿no? Verdadera, ¿cierto? Sí, a eso iba a La tocar, que eso fantasía. es lo que hablan, Claro, entonces sí, que cuando es lo que acá, hablan espera, alquimistas, claro, para complementarte esa idea, a eso los alquimistas le llaman el imaginatio vera, la imaginación sí, verdadera. claro. Entonces, ahí es cuando, complementando lo de Roberto, hay que saber diferenciar entre lo que es una fantasía verdadera, una imaginación verdadera, a los pajazos mentales que tenemos en función de la religión, de la psicología, de la política, de la economía, de la pareja. Hay que saber diferenciar esas dos para que no estemos como en una función constantemente evasiva de nuestra responsabilidad con la sociedad, con nosotros mismos, con la familia y esa responsabilidad que tenemos como seres conscientes que ya estamos, como diría Heidegger, que ya estamos arrojados en este mundo. Entonces, no podemos, en este caso, la fantasía es la que nos posibilita también entrar a conectar con nosotros mismos, pero también entrar a conectar con las responsabilidades que tenemos en el mundo. Sí. Y bueno, y pues la fantasía puede ser una forma de evasión también, ¿no? Entonces hay que tomar a ver con pinzas esto que dice acá yo, ¿no? La fantasía es la función creativa, ¿va? La forma viva es resultado de la fantasía. Fantasía sería una fase anterior al símbolo, pero constituye una característica esencial del símbolo el que no sea una mera fantasía. Claro, entonces acá todavía no hay un desarrollo muy claro de esta diferencia entre fantasía, ¿no? Como una producción del yo, de la psique, ¿no? Porque uno fantasea y crea, digamos, a partir del yo en función de lo que le falta, ¿cierto? Entonces, si esta chica no tiene reconocimiento, puede fantasear que algún día va a ser muy reconocida, ¿cierto? Pero hay una conciencia de eso. En cambio, cuando hablamos de una producción de símbolos que emerge del inconsciente, esto tiene que ver con lo que Jung denomina el pensamiento pasivo, ¿cierto? Es algo que emerge de lo profundo, no es algo que crea el yo desde su situación, sino es algo que le deviene, ¿no? Que viene del fondo. Entonces, el yo no va a participar en esa creación de los contenidos o en esa dirección como ocurren los sueños, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, dice. De hecho, ahí para complementar eso así rapidito, de hecho, es el yo quien rescata todos esos contenidos, es el yo en quien permite incorporarlos, diferenciarlos y darle cabida en la vida psíquica. Es ahí donde, a diferencia cuando el yo consciente crea esa fantasía de que yo voy a ser poderoso y voy a tener que gobernar el mundo, etcétera, etcétera, a entrar a darle cabida a lo que son estas imágenes, a esta producción de lo inconsciente, a estas fantasías que son constitutivas de nuestra realidad psicológica, que son constitutivas del alma y que es el yo quien las rescata y las incorpora para poder Claro, hacer... pero a veces el yo va a luchar con esos símbolos, ¿no? Porque van a, digamos, cuestionar sus ideas, ¿no? Sus principios. Entonces muchas veces el yo es el que genera resistencias, como se puede ver en el libro rojo, cuando Jung entiende que él tiene que dejar de controlar sus imágenes, ¿no? Y dejarse guiar por eso. Entonces acá dice, ¿no? Dependemos de la fantasía para salir del estancamiento. Entonces acá habría que ver el término, la traducción, ¿no? Si es correcta, ¿no? Porque yo diría que dependemos más de las imágenes del inconsciente para salir del estancamiento que de la fantasía, ¿no? Salvo que estemos hablando de una fantasía que surja de esa conexión
con esta dimensión más profunda, arquetípica, y no de esta fantasía que surge el yo como compensación, ¿cierto?, del ego. Entonces, los sueños siempre están obrando, tratando de hablarnos. Por un lado del conflicto y por otro de la fantasía creativa que nos conducirá a encontrar una salida. Entonces, solo son contenidos inconscientes muchas veces los que nos están dando la salida a nuestros complejos y problemas, pero nosotros no los entendemos, ¿cierto? Nosotros no entendemos el mensaje de los síntomas, de los sueños, entonces, y más bien tenemos una actitud hacia ellos de poca importancia o defensiva, ¿no? O a Claro, lo veces que pasa literal, es, tomamos literal sí, estos contenidos también. sí, lo que pasa es que los 2000 años de cristianismo han hecho también su es que no tengo otra palabra para decir, ha hecho su labor de manera patológica, de manera, una función bastante complicada porque nos ha hecho pensar de una manera muy monocéntrica de nuestra conciencia, que es de que las cosas son así y nada más, de un pensamiento muy nominalista, diría James Hillman, que no nos da la posibilidad de poder entrar a comprender estas imágenes, estos símbolos o rescatar todo esto que viene desde el inconsciente, estas mismas imágenes. Ahora bien, como estaba mencionando Roberto, el yo siempre va a tener una resistencia hacia estos contenidos, pero y es eso lo que va a generar la neurosis, es eso lo que va a generar el malestar, es eso lo que va a generar la patología, porque si no tiene eso una cabida en nuestra vida consciente, ahí es donde siempre va entonces el devenir de las crisis, de las depresiones, de cuánta experiencia Claro, fastidiosa no queremos en nuestra vida porque claro, queremos expulsar esas imágenes y no ser incorporadas. Entonces es también que, por ejemplo, dentro del análisis, muchas veces en el análisis junguiano muchos trabajan como esa diferenciación del yo, de poder tener una comprensión mucho más amplia de este yo, claro, para que porque le pueda en dar la mirada, cabida a estas imágenes. porque en la mirada junguiana, un poco una de las definiciones de neurosis sería la unilateralidad, ¿no? Cuando tratamos de construir una vida solamente desde un lado, del lado de los contenidos inconscientes, ¿no? Estoy muy cerca a un estado de psicosis, ¿no? Sí. Y cuando estoy muy en la conciencia, sin conexión con esta otra fuente, el self, de los símbolos, estoy en un estado muy de la neurosis. Entonces, el exceso de conciencia y el exceso de inconsciente generan alteraciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que construir un estado de diálogo. Entonces, lo más sano sería poder tener un estado de intercambio, ¿no? Fluido con nuestros contenidos inconscientes sin perder la conexión con el mundo externo, ¿no? El mundo de lo social, el mundo de la conciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca básicamente, ¿no? Entonces dice, es decir, no debemos perder de vista que lo inconsciente puede tener efectos desastrosos en nosotros, dice yo. Pero por otro lado debemos tener también cuidado de no invalidar lo inconsciente, porque pudiera ser que fuera necesario explorar nuevos terrenos, incluso terrenos plagados de desastre. La vida suele requerir que probemos nuevos caminos, los cuales son absolutamente inaceptables para el tiempo en que nos ha tocado vivir, pero no podemos achantarnos y renunciar a emprender una nueva vía por semejante razón. Entonces deja claro Jung de que requerimos de ambos mundos, ¿no? El mundo externo, de la conciencia, del pensamiento dirigido, y el mundo interno de los símbolos, de las imágenes, ¿no? El espíritu de la profundidad. Y muchas veces, sobre todo las personalidades más extrovertidas, van a tener miedo, ¿no? O desconfianza hacia este mundo de imágenes, de símbolos. El estado habitual de la psique para Jung va a ser la ceguera, va a decir, ¿no? Eso en Psicología y Alquimia y en el Libro Rojo, ¿no? Entonces, la ceguera de estos contenidos inconscientes, ¿no? De vivir la vida creyendo que todo lo que hacemos es por elección y que no hay aspectos inconscientes que influyen en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, Jung va a decir también en el tomo 7, que es un libro muy importante, dos escritos Sí, sobre psicología psicología analítica, sobre analítica. todo en la segunda parte, la relación entre yo y el inconsciente, que el trabajo del análisis es un doble liberarse, ¿no? Un liberarse de la conciencia colectiva, o sea, de la influencia de la cultura, ¿no? Y del inconsciente colectivo, la influencia de la madre y del padre a nivel simbólico, ¿cierto? Ya había hablado de eso Nietzsche también, ¿no?
este camello que está atrapado por la cultura, por los deberías, ¿no? Entonces, el ser humano tiene que hacer una doble labor de liberación, liberarse de los aspectos culturales, ¿no? Y también de sus propios aspectos inconscientes. Entonces, en ese proceso de diferenciación Sí, del yo, ¿no? Las relaciones entre yo y el inconsciente, va a decir Jung, ¿no? Es donde el yo también va aprendiendo cómo intercambiar adecuadamente con este mundo lo simbólico, ¿cierto? Y cómo también el yo va reconociéndose como algo más que el rol social que se le ha atribuido, ¿no? sí, Entonces, es sin duda el viaje del héroe esto, ¿no? Es una labor heroica ese doble proceso, ¿no? sí, porque es un ir y un venir en la vida. Entonces, cuando Roberto, para ampliarle un poquito más lo que él estaba diciendo, es también liberarnos de todos estos parámetros que plantea la familia, la cultura, la sociedad y la religión. Y eso es una tarea tan sumamente titánica que es ir en contra de, hasta incluso de la moral que nos rige de momento, de los patrones de comportamiento que nos rige de momento para dar una posibilidad de enriquecer muchísimo más nuestra vida y no irnos entonces a una conciencia realmente monocéntrica, una conciencia que todo tiene una estructura, una razón y un condicionamiento para darle, amplificarla muchísimo más en otros aspectos de nuestra vida, como darle cabida al mundo de las imágenes, al espíritu de la profundidad de lo que habla Jung. Freud lo dice de una manera muy bonita. Freud dice que realmente para que haya un cambio en la vida del ser humano hay que tener contenidos de psicosis y contenidos de neurosis. Si nos vamos a la neurosis total, el ser Jung, ¿no? Freud, No Freud. él está en un texto que te voy a decir, o sea, que el cambio sea cuando sea esa conexión entre contenidos de la psicosis y contenidos de la neurosis. ¿Por qué? Porque la neurosis es la que nos posibilita, digamos, la neurosis no cambia, no da posibilidad de imágenes nuevas, no da la posibilidad de poder pensar nuestra vida de una forma diferente, sino que la neurosis nos mantiene siempre como en un mismo comportamiento, en una misma conciencia de lo que está hablando, de una conciencia muy monolítica y muy nominalista. En cambio, por el lugar de la psicosis, siempre va a haber cambios, siempre va a haber posibilidad de imaginar, de cuestionar las cosas, de pensar diferente. Entonces, el cambio se da si tenemos en cuenta contenidos de la psicosis y contenidos de neurosis, porque la psicosis nos permite cambiar y la neurosis nos permite estructurar, es decir, que esos cambios sean adaptables totalmente a la realidad o a lo que estamos viviendo en el momento y que puedan ser, digamos, como enriquecer nuestra vida psicológica, es decir, una neurosis. ¿Cómo? Me recuerdo un libro de un gestáltico que se llama Guillermo Borja, ¿no? Que hablaba de la locura, Sí, locura. ¿Lo locura, sí, conoces? un librazo. Claro, aquí lo Locura, tengo. locura, ¿no? Entonces necesitaríamos de nuestra parte neurótica para Chica. fijar contenido y estructurarnos y de nuestra parte psicótica, ¿no? Claro, Entonces hay un aspecto, a veces predomina en alguna persona esta parte más neurótica, ¿no? Más conservadora, de identificarse, ¿no? Lo obsesivo, ¿no? La identificación. Y en otros más la parte disociada, desestructurada, ¿no? De lo sí, psicótico. sí, que por ejemplo ahí pueden estar muchos artistas y otras, y personas que ya tienen una predisposición muy a lo psicótico que no logran, digamos, como Claro, entonces estructurarse más. en ese sentido también va a depender mucho de la personalidad de base, ¿no? Entonces un yo que está más hacia esa difusión, esa falta de estructura, habría que estructurarlo más. Mientras que un yo que está muy estructurado, que es muy rígido, que está muy planteado por lo que está mencionando ahorita, por eso que dice la familia, la cultura, la sociedad y la religión, hay que desestructurarlo un poquito más, que sea más dócil, más maleable, más Pero a que veces también uno ve que esa gente más estructurada, a veces que tiene esos yo más conservadores, es la gente más con más miedo o angustia, núcleos más fóbicos a los contenidos inconscientes, ¿no? claro, porque Que es que eso lo decía Jung. Jung decía que, hablándolo en términos así, quien tiene a atender un yo muy estructurado, muy fuerte emocionalmente y en lo psíquico interiormente está muy desestructurado. entonces hay Entonces, que tener cuidado, ¿eh? claro, porque es que hay personas que, por ejemplo, que son muy estructuradas y se emborrachan y pierden, mejor dicho, hasta todo, le pegan a la mujer, maltratan a los hijos y hacen hasta más no poder. Y ahí es donde entonces se pregunta uno, ay, pero fulanito en sano juicio no es así, él como es de responsable, de juicio
juicioso, cómo es de cumplidor con los deberes del hogar, del trabajo y todo. Y cuando se emborracha, acaba hasta, como decimos aquí, acaba con todo porque iba a utilizar una palabra más fuerte, acaba con todo. Entonces es ahí donde vemos que en realidad es una persona que no estaba estructurada psicológicamente no estaba estructurada. Entonces es ahí donde hay que entrar a trabajar también, que es muy importante dentro de la psicología, o al menos del análisis junguiano, no hubiera esas unilateralizaciones de solamente lo uno o solamente lo otro. ¿Por qué? Porque son, o sea, hay una exclusión de los opuestos, en este caso, como diría Jung. Y eso O sea, tiene que ver también con esto que Jung decía, ¿no? Que siempre hay dos personalidades, ¿no? Una personalidad uno, una personalidad dos. aliados. Y hasta 3 A y lo que, 4 y 5 6. claro, lo que yo muestro, lo que oculto, ¿no? Mm. Tiene que ver con los complejos, con la sombra. Entonces, dice también Jung algo importante, ¿no? Enfatiza en esto, ¿no? Que el acceso a un nivel superior de desarrollo se da a costa de un error aparentemente terrible, ¿no? Obviamente, cuando nosotros vemos la historia del propio Jung, ¿no? La historia de su propio desarrollo, como de repente el contacto con Sabine Spielrein, ¿no? Esta gran crisis que tuvo familiar, la separación con Freud. Entonces, si todo eso no hubiera pasado, no hubiera llegado Jung a donde llegó. Entonces, igual eso también para la vida de nosotros. Muchas veces hay conflictos, situaciones, cosas terribles que vivimos que son parte del proceso, ¿no? Entonces, por eso Jung va a decir, yo no me atrevería a ir tan lejos como para afirmar que podemos evitar todos los errores mediante el análisis, ¿no? Mm. De lo contrario, correríamos el riesgo de analizar la vida en vez de vivir. Entonces, no se puede analizar la vida en vez de vivir, ¿no? El análisis no sustituye la vida. Esto también va a ser algo que va a tener en cuenta Viktor Frankl, cuando Viktor Frankl dice que el análisis no es un análisis de la existencia, sino sobre la existencia, ¿no? O sea, nosotros no podemos analizar la vida, o sea, es un análisis sobre la vida, sobre ciertos hechos de la vida, pero el análisis no va a sustituir, ¿no? Entonces hay mucha gente que incluso hay mucha gente que cuando se puso de moda el psicoanálisis, lo más apasionante que hacían en su semana era ir a su analista, ¿no? Sí. Entonces no Sí, tenían una vida fuera del análisis. Entonces el análisis tiene sentido en la medida en la que nos permite ajustar nuestra actitud frente a la vida, va a decir. Jung también va a decir, en última instancia, el análisis es algo que te permite ajustar la actitud frente a la vida, ¿no? O sea, no va a reemplazar la vida, no va a evitar que uno tenga problemas, errores, siempre va a seguir teniendo unos problemas, pero lo vas a saber manejar de una mejor manera, de una forma más consciente, más saludable quizá, sí, ¿cierto? Más sí, mira diferenciada. mira Roberto, que Otto Rahn, un psicoanalista freudiano que después se separó de Freud, de una manera muy lúcida decía, la terapia es la vida real. La persona debe aprender a vivir con la incisión, su conflicto, la ambivalencia, que ninguna terapia pueda erradicar, ya que si pudiera, erradicaría con ello la misma fuente de la vida. Y ahí Entonces, vamos, volvemos a esto de la masturbación, ¿no? El análisis puede ser una gran masturbación también, sí, eso cuando era no lo que se te iba a decir, conecta, que cuando no se conecta con la vida real y concreta, ¿cierto? Lo que decía una famosa analista existencial, Amy Van Dorsten, la debes sí, conocer, sí, decía, no podemos nosotros curarnos de la vida, ¿no? La vida es como mm, es. La vida está llena de misterios, ¿no? Paradojas, mm, situaciones difíciles. Entonces, y en gran parte la neurosis es la negación de la vida, ¿no? O sea, uno quiere que la vida sea diferente a lo que es, pues uno tiene los padres que tuvo la infancia que tiene. que tú, Entonces, el- digamos, en última instancia, nosotros no nos podemos sanar mientras querramos que la vida sea diferente a lo que es. Solamente cuando aceptemos la vida tal como es, estaremos sanos, dice ella, ¿cierto? Entonces, en esa medida, el análisis no es un método de tratamiento de la neurosis, sino es un medio para aprender a aceptar la vida, tal como es, según Emi, ¿no? Entonces, yo creo que el análisis puede ser también muchas veces un escape de la vida, ¿no? Una gran, sobre todo cuando es un análisis netamente racional, ¿no? Centrado únicamente en el lenguaje, ¿no? Entonces uno termina construyendo un gran palacio, ¿no? Mental sobre su vida, pero la vida sigue intacta afuera, ¿no? Uno no la afronta. sí, mira, que ve, me hiciste acordar de eso que hablamos en estos días, que muchas veces la psicoterapia, en muchas corrientes, no las voy a mencionar para
no generar de pronto polémica. Pero en muchas terapias lo que hacen es evitar que la persona se tenga que enfrentar a la vida, se tenga que enfrentar a sus dilemas, a los errores, o como dice Emmy Van Dursen, a los misterios cotidianos de todos los días. Entonces, muchas veces quien hace terapia o quien busca terapia es evadir la vida, el no verse enfrentado con la vida. Entonces es ahí donde también hay que ser muy cuidadosos también, porque yo en ningún momento pretendía curar a la gente de su neurosis, quería o curarla de tener que enfrentarla de la vida, todo lo contrario, era como es decir, ajustar tuerquitas, ajustar un poco más este yo consciente que pudiera enfrentar lo cotidiano, pero que también pudiera enfrentar lo interno, esa parte muy Vamos llegando espiritual. a, vamos llegando a estas frases que son geniales. Ya vamos a tener que ir terminando también la sesión de hoy, donde dice Jung, ¿no? Debemos estar dispuestos a cometer errores de buen grado. El Eso. análisis perfecto no puede evitarnos el error. A veces debemos adentrarnos en el error. Es más, los valores morales existentes en nosotros no pueden aflorar hasta que no les demos una oportunidad. El reconocimiento de la verdad no puede salir a la luz hasta que no nos hayamos dado a nosotros mismos la oportunidad de errar. Y dice, estoy firmemente convencido del papel que la oscuridad y el error desempeñan en la vida. Cuando el análisis se basa en una técnica sólida, con seguridad nos llevará ya no únicamente fuera de la noche en dirección a la luz del día, sino también a la inversa. O sea, un buen análisis no solamente lleva de la oscuridad a la luz, sino también de la inocencia de la conciencia, ¿no? Virginal, al contacto con el dolor, con la sombra, con lo difícil, con lo que no queremos ver, ¿cierto? Y muchas personas cuando entran en análisis y empiezan a tocar esos aspectos se van de la terapia, no quieren verlos. Sí, sí. Por eso Jung Entonces, dice que la neurosis es la evasión al sufrimiento legítimo. sí, claro, y lo que decía Lacan, ¿no? Como era Sí, esta frase de Lacan, que cada uno puede vivir con la verdad que es capaz de soportar, ¿cierto? Entonces, eso es importante, ¿no? El análisis no está lleno de hallazgos agradables. Muchas veces encontramos cosas difíciles, duras en nuestra propia historia, ¿no? Y también dice, en la mente creativa existe un impulso enorme a materializar el producto de las fantasías bajo alguna forma relativamente permanente, a fin de retenerla. Entonces dice que cada símbolo anhela concretarse, ¿no? Primero se crea el símbolo y después se dice uno mismo de dónde ha salido esto, qué sentido tiene. Entonces acá está diciendo Jung que muchas veces la creación del símbolo es prereflexiva, ¿no? El símbolo aparece como una integración de un contenido inconsciente y que el análisis racional que nosotros podemos hacer del símbolo, su comprensión es posterior. Inicialmente el símbolo ya es una expresión de la función trascendente, es un intento de integración. Todo símbolo trae siempre un contenido que nosotros podemos reconocer y un significado que está implícito, ¿sí? Nosotros podemos soñar con un gato, con nuestro gato, sabemos que es nuestro gato, pero no sabemos por qué soñamos exactamente con ese gato en este sueño y qué es lo que el sueño nos quiere decir. Entonces siempre va a haber elementos conocidos y elementos por descubrirse en el trabajo con los símbolos. sí, de hecho, mira que, por ejemplo, Jung está en total desacuerdo entonces con el diccionario de los símbolos y todo esto, porque entonces reducía y mataba el símbolo, como mencionaba Roberto. Entonces, en el análisis, en este caso, en el trabajo con los sueños, se va a trabajar, digamos, con esa parte desconocida del símbolo, el por qué apareció el gato, en qué circunstancia, cómo apareció, si estaba acostado, si estaba dormido, si se estaba moviendo, si estaba Es una interactuando con labor, vos. O sea, es es una una labor labor, hermenéutica, ¿no? sí, y Hermenéutica de fenomenológica diálogo, y de de diálogo con diálogo. el mismo soñante. Claro. Sí, Y va a entonces, decir una frase también acá, John, que es muy fuerte para... Dice, en el análisis, los artistas, ¿no? El análisis deja a los artistas fuera de fuego. Para ellos el análisis es veneno, dice, ¿no? Entonces, según esta idea, Jung plantea que mucha gente, como por ejemplo los artistas, o también podría ser la gente muy racional, o alguna gente muy dogmática, ¿no? Religiosa, o sea, podría ver el análisis como una amenaza, ¿no? sí, Como venenos. sí, lo que pasa es que lo van a ver como una amenaza y es veneno total porque
eso entraría como tal a cuestionarles toda su base, toda la estructura, todas sus creencias o aquello en ese reduccionismo como tal que tiene símbolos. Si tú le preguntas a un evangélico qué es Dios, te va a decir, Dios es esto, esto, esto y esto. Listo, y ya. Y es en eso en lo que se basa, es decir, en una postura muy monolítica, muy monoteísta, en relación a esa imagen que se tiene de Dios. Entonces es algo que es por algo, es una fantasía que es construida desde el ego. Y dos, que está muy regida y muy maltratada por la misma interpretación racional que se le está dando. Es como un castillo de naipes, ¿no? O una torre dominó. Tú le das un pequeño golpe y se derrumba toda la estructura que han construido para defenderse, ¿no? Muchas Sí, veces de sí mismos o de su propio complejo. sí, y en este caso también pasa con los artistas, cuando los artistas en este caso tampoco en su arte quieren ver como digamos aquellas situaciones difíciles, complejas que muchas veces ellos muestran en la pintura. Yo digo, no, es que es una pintura y ya, una pintura y ya. Sí, y a veces también el problema es que efectivamente los complejos dan una gran fuerza creativa, ¿no? Por ejemplo, hay gente muy genial que tenía grandes complejos, ¿no? El mismo Nietzsche, o Rimbaud, Baudelaire, ¿no? Novalis, Hölderlin, ¿no? Hölderlin, ¿no? Entonces, si tú empiezas a analizarle los complejos, de repente disminuye su su propia crea. capacidad creadora. Sí, mira que No eso le se pasaba. ve frecuentemente. Eso me pasó hasta a mí con Sí, la literatura. eso le pasó. ¿Sabes de qué me hiciste acordar? Por ejemplo, Doctor House. En esa serie también House le daba mucha dificultad entrar a analizar y todo eso porque temía perder su don de observación y de análisis frente a los pacientes que él tenía. Entonces, es algo que muchas veces usted puede tener, hasta incluso eso lo decía Gabriel García Márquez en una conversación con Mario Vargas Llosa, o Mario Vargas Llosa le va diciendo que él por qué no se sometió a un análisis. Y él dijo, no, pues si me someto a un análisis es perder todo lo que tengo, dejo de escribir. Sí, claro. Es muchas veces Entonces eso también, lo neurótico muchas veces está relacionado a lo creativo, ¿no? sí, entonces es ahí que aunque eso se manifieste y que ellos no lo quieran trabajar, no quiere decir que eso no esté cumpliendo una función en ellos de creación, de genialidad incluso. Entonces ahí es donde uno mencionaba con Roberto que conversamos que uno también tiene que ser muy delicado como a la hora de tocar ciertos complejos o de tocar ciertas situaciones que es mucho mejor dejarlas quietecitas, porque eso es lo que le da a esa persona esa intención, ese impulso de crear, de moverse, de relacionarse con el mundo. Por eso Jung decía algo muy bonito en este texto sobre el desarrollo del fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia, era que por ese precio divino que nos da, es decir, por ese talento que tenemos, había que pagar un precio muy alto. Y entonces en este caso es la neurosis, un complejo o la misma locura. Así es. Bueno, entonces creo que dejamos acá porque tenemos el live Ay, sí, no nos dio de el Milker, tiempo. ¿eh? Entonces, muchas gracias. Seguimos con el capítulo 3 la próxima semana, ¿cierto? El lunes a las 6. Muchas gracias por su Esto. tiempo, por acompañarnos. Hasta Sí, luego. muchas gracias, que tengan buena noche.